Mis amigas de toda la vida se rieron cuando la familia del novio me humilló y renuncié a ser dama de honor, pero la risa se les acabó cuando la novia descubrió cuál de ellas la traicionaba. Antes de empezar aclaro que cambié todos los nombres, incluido el mío, porque el grupo del que voy a hablar es chico y no me interesa que alguien se reconozca y venga a explicarme por qué en realidad no pasó nada. Los nombres que uso no se parecen a los de mi familia, y esa es exactamente la idea. Soy dama de honor en la boda de una amiga. La boda es la semana que viene, y estoy a punto de renunciar. Escribo aquí porque ya pregunté en mi entorno y las respuestas se partieron justo por la mitad, una mitad que coincide, casualmente, con el color de piel de quien contesta. Voy por partes, desde el principio. Caterine y yo somos amigas desde la preparatoria. Éramos un grupo de 6, todas de un pueblo bastante blanco, y yo era la única que no lo era. Soy judía por línea familiar y filipina por la otra, o sea, de herencia mixta. No soy religiosa, y tengo una discapacidad física moderada, de las invisibles al mirarme, pero capaces de obligarme a administrar la energía del día como quien administra un presupuesto ajustado. Esto último importa, y bastante, porque explica por qué ese fin de semana me dejó 3 días sin poder caminar bien. Hace unos meses Caterine me pidió ser dama de honor. Dije que sí sin pensarlo 2 segundos. En mi cultura las bodas son enormes, son la fiesta de todo el mundo, y para mí ser parte de la de una amiga de toda la vida era un honor de verdad. La despedida de soltera fue hace una semana. 2 noches en la cabaña de la familia del novio, a 4 horas de viaje. A mí me tocó organizar una parte, la de la tarde del sábado, y elegí hacer una fiesta del té. Y aquí necesito detallar el nivel de esfuerzo, no para recibir aplausos sino porque sin ese dato el resto no se entiende. Me pasé semanas decorando a mano un juego de té completo, pieza por pieza, como regalo de bodas para Caterine. Semanas. Cociné comida de mi cultura, y elegí a propósito lo más fácil de querer, nada exótico, nada raro, lumpia, unos postres horneados y unas galletas saladas con queso y carne. Y antes de comprar un solo ingrediente hablé con Caterine y con Emma, la organizadora, para asegurarme de tener su visto bueno. Las dos me dijeron que sí, encantadas. Caterine me dijo textualmente que le fascinaba la lumpia. Preparé una mezcla de té de hibisco, rosa, menta y calamansi. Probé 4 proporciones distintas en mi casa antes de decidirme por una. Monté todo el sábado a la tarde. Me llevó 2 horas armarlo, que en mi cuerpo equivalen a un día entero de otra persona, y quedó precioso. Lo afirmo sin falsa modestia porque me tomé fotos y se las mandé a otras amigas para preguntarles por algún error mío, y todas me contestaron lo mismo, se veía increíble. Estaba orgullosa. Esa es la palabra. Estaba parada al lado de esa mesa sintiéndome parte de algo. Quiero ser exacta con lo ocurrido después, porque me importa no exagerar. Sí me dieron las gracias, incluida Caterine. Sí dijeron que el montaje se veía muy bonito. El problema no fue eso. El problema fue la comida. Apenas la vieron, algunas empezaron con las caras. Ustedes saben cuáles. Cualquier persona no blanca que haya llevado comida de su casa a un espacio ajeno sabe exactamente de qué caras hablo. Y una de las primas del novio agarró un panecillo dulce y se puso a perseguir a otra por la sala, las dos muertas de risa, como si llevara en la mano algo peligroso. Era pan con crema, nada más. Pan con crema persiguiendo a una mujer adulta por una cabaña. Después de eso casi nadie habló durante mi fiesta del té. Se sentaron, agarraron una taza, dieron 2 sorbos y se dedicaron a mirar el teléfono. Vi a 3 de ellas empujar la comida de un lado del plato al otro sin llevársela a la boca. Esa coreografía de quien busca aparentar haber comido. Lo justificaron después diciendo que estaban cansadas. La única devolución real de esa tarde, y esto lo cuento porque hasta a mí me da risa ahora, fue mi condición de bruja, porque Mite le había dado sueño a todo el mundo. Bruja, por poner menta. Me lo tragué. Me dije que quizá esa comida no era para ellas, que hay gente sin ningún gusto por lo desconocido, y seguí con lo mío. Guardé las sobras, que fueron muchas, lavé todo, y me acosté pensando en que al día siguiente iba a estar mejor. Estaba dispuesta a que el fin de semana se salvara. No sé, salvó. Hay una distinción que importa mucho aquí. Los que hacían los comentarios eran el hermano y los primos del novio, la familia de él. Mis amigas no dijeron ninguna de esas cosas. Empezó con bromas racistas. La despedida caía justo en una fecha conmemorativa de la liberación de personas esclavizadas, y de ahí salió exactamente lo que se pueden imaginar, con esa mezcla de risa nerviosa y triunfo de quien descubre que en esa sala nadie piensa frenarlo. Y no los frenó nadie, ese es el punto. Éramos 14 personas en esa cabaña. Después vinieron las bromas antisemitas, las de campos de exterminio. En un momento uno de ellos dijo, riéndose y sin venir a cuento, que hacía muchos chistes de nazis y del holocausto para alguien no racista. Lo dijo como si fuera una observación graciosa sobre sí mismo. Yo estaba a 4 horas de mi casa, sin auto propio, en una cabaña en el medio de la nada, rodeada de gente borracha. Me acuerdo de haber calculado, sentada ahí con la taza vacía en la mano, cuánto me costaría un viaje de vuelta esa noche y si mis piernas aguantarían esperar afuera. Ese es el tipo de cuenta que uno hace cuando entiende que no está entre amigos. Sobre por qué no dije nada en ese momento,
ya que me lo preguntaron 1000 veces cuando conté esto a mis amigas, porque he sobrevivido a situaciones violentas antes y aprendí una cosa, a veces solo queda cerrar la boca hasta estar en un lugar seguro. No fue cobardía, fue cálculo. Más tarde esa noche fui a buscar mis cosas a una habitación, ya con la idea de irme a dormir, y desde el pasillo escuché a Olivia, la prima del novio, la más activa de todas con las bromas, decirle a Samantha, mi mejor amiga desde los 15 años, que le preocupaba haberla ofendido con los chistes de Auschwitz por su origen alemán. A ella, le preguntó a la alemana si se había ofendido por los chistes de Auschwitz. Samantha contestó que no se sentía ofendida. Y ahí me metí. Entré a la habitación y dije, con toda la calma que pude juntar, que a mí quizás sí me ofendían, porque soy judía. Lo dije sin levantar la voz. Ni siquiera lo dije enojada, lo dije casi como una aclaración técnica, de esas que uno hace en una conversación donde falta un dato. Agarré mis cosas y me di vuelta para salir de la habitación. Y Olivia dijo, en voz alta, para que la oyera todo el mundo, que ahí iba, de regreso a Auschwitz. Se rieron todos. Y cuando digo todos no me refiero solo a la familia del novio. Se rió Samantha, se rió Catherine, la novia, mi amiga de toda la vida, la mujer para quien yo había estado decorando tazas a mano durante 3 semanas. Salí afuera y me puse a llorar. Estuve sentada en los escalones de atrás, con frío, sin abrigo, porque el abrigo estaba adentro y no pensaba volver a buscarlo. En algún momento todas pasaron al comedor y me vieron por la ventana, porque yo las vi verme. Ni una sola salió a preguntarme si estaba bien. Ese es el punto exacto donde esta historia deja de tratarse del racismo de unos desconocidos borrachos. Porque el hermano del novio y sus primos me dan lo mismo. Son gente que no conozco y a la que no voy a volver a ver. El daño de verdad, el causante de mis noches sin dormir, es otro. Las personas a quienes yo llamaba mis amigas desde los 15 años estuvieron ahí, escucharon todo, se rieron, y después me vieron llorando por la ventana y decidieron que la sopa se enfriaba. El domingo volví en auto con Miranda, una de las otras damas de honor. 4 horas. Y la última hora entera me la pasó dándome una charla. Miranda es, y esto lo digo sin ironía, la misma persona que estuvo conmigo en un club de justicia social en la preparatoria. Me explicó su capacidad de ser cordial con gente de opiniones opuestas, una habilidad no disponible para todos, según ella, sobre todo cuando el tema es personal. Me dijo que yo necesitaba ponerme en los zapatos de otros y entender sus buenas intenciones. La gente que hacía chistes sobre campos de exterminio, buenas intenciones. Le dije 3 veces que no quería hablar de eso en ese momento, porque yo ya estaba físicamente destruida y tengo además un problema en las cuerdas vocales que me limita bastante para hablar. 3 veces, no una. Y no las dije de mal modo, las dije como se pide una tregua. Y me contestó que el auto era suyo, ella estaba manejando, no quería viajar con esa tensión encima, y sí, íbamos a hablar. O sea que además del racismo del sábado me tocó una charla obligatoria de 60 minutos, sin posibilidad de bajarme, salvo eligiendo el borde del camino en el medio de la nada. Lo único que atiné a decirle fue una frase. Había cruzado una línea sin retorno. Y algo más. En el auto me dijo estar en contra de las bromas sobre campos de concentración y sentirse culpable por su silencio, aunque la palabra perdón nunca apareció. El problema llegó cuando saqué lo de la comida y los comentarios racistas, y ahí sí se fue por el camino de los zapatos ajenos. Me dijo que ella vio el racismo, se dio cuenta de sobra, pero en esas situaciones lo correcto es ignorarlo y después decidir no volver a estar con esa gente. Me pareció un consejo excelente, tan bueno que pienso aplicárselo a ella. Ahora, el estado en el que estoy. Llevo 3 días con una migraña que apenas me deja ver, y las piernas no me responden como deberían. Usé el 110% de mi energía en sostener ese fin de semana, y no me quedó nada. La boda es la semana que viene. No creo que valga la pena romperme el cuerpo por alguien incapaz de defenderme, ni de asomarse a la puerta al verme llorando. Todas mis amigas de color me dicen lo mismo, casi con las mismas palabras, y ninguna necesitó que yo explicara nada. Me dicen que no vaya, pero este era mi grupo de la preparatoria, crecí con ellas, y por dentro me siento culpable, como si la abandonadora fuera yo. Y encima está esa otra voz, la de siempre, la de recordarme mi piel más blanca que otra cosa, mi falta de religión, los familiares míos con historias peores, y por lo tanto mi enojo desmedido. Estoy trabajando en desarmar esa voz. Este fin de semana funcionó como una especie de terapia de exposición acelerada. Así que díganme ustedes, que no me conocen y no tienen nada que perder conmigo. Actualización 1. Lo primero, y lo digo antes de cualquier otra cosa, renuncié. Ya está hecho. Lo hice por escrito, por 2 motivos concretos. El primero es mi problema de cuerdas vocales, que después de una semana como esa me deja con la voz para poco más que pedir un vaso de agua. El segundo es que en 4 horas de auto con Miranda ya había aprendido lo que pasa cuando alguien puede interrumpirme. Le escribí a Catherine un mensaje corto y sin adornos. Le avisé de mi renuncia como dama de honor, y le nombré el motivo, lo ocurrido en la despedida. Le nombré las 3 cosas concretas, las bromas sobre campos de exterminio, el comentario del final, y que ella se hubiera reído. Aclaré que no le pedía nada, ni disculpas ni explicaciones, y cerré deseándole de verdad una boda hermosa. Su respuesta llegó a los 4 minutos. 4. Ni siquiera el tiempo de leer el mensaje 2 veces, que es lo que uno hace cuando le llega algo así de una amiga de 11 años. Y en esos 4 minutos aprendí más sobre esos 11 años que en los 11 años previos. Me contestó que estaba dolidísima,
que no podía creer que yo le hiciera esto a una semana de su boda, y que le parecía muy egoísta arruinarle el día más grande de su vida por unos comentarios que yo había decidido tomarme mal. Y después soltó algo que me dejó tiesa. Me dijo que ella no se había reído del comentario, sino de otra cosa que había pasado al mismo tiempo. Le pregunté qué otra cosa. Nunca me contestó eso, y por si quedaba alguna duda de dónde estaba parada, cerró preguntándome qué iba a hacer con el juego de té. Mi amiga de 11 años acababa de enterarse de por qué me iba, y su segunda preocupación fue el regalo. Samantha me llamó 4 veces y no le atendí, así que me mandó un audio largo diciéndome que yo sabía de sobra su falta de racismo, y que le dolía muchísimo esa acusación mía. Noten el movimiento, porque es hermoso en su forma. Yo nunca la acusé de nada. Yo dije que se había reído. Ella convirtió eso sola en una acusación de racismo, se defendió sola de esa acusación, y salió absuelta sola. Un juicio completo sin fiscal. Emma, la organizadora, fue la única con algo parecido a una disculpa. Me escribió que sentía mucho que yo la hubiera pasado mal, como si el fin de semana hubiera tenido mal clima. Y Miranda no dijo nada, lo cual, después de 60 minutos de charla obligada sobre la importancia de la comunicación, tiene su gracia. Hubo algo más. 2 días después de mi renuncia empezó a circular por el grupo una versión bastante creativa de los hechos. Según esa versión, yo me había ofendido por unos chistes que ni siquiera iban dirigidos a mí, y había decidido irme para no tener que pagar el vestido. El vestido lo había pagado 3 meses antes. Todavía lo tengo colgado en una bolsa, sin estrenar, en un armario que abro poco. Dudé 2 días enteros. Quizás había sido desproporcionado renunciar a una semana de la boda de alguien por algo que habían dicho otras personas, no ella. Ese argumento me daba vueltas. Después me acordé de que yo estaba en el suelo del baño con una migraña de 3 días mientras ellas seguían organizando quién iba a llevar el ramo, y la duda se me pasó. Lo que no vi venir fue Miranda. Y lo que hizo Miranda, que tardé 11 meses en entender del todo, empezó antes de la cabaña. Actualización 2. La que más habló fue Miranda, y lo hizo de una manera que no vi venir. Me llegó un texto enorme, partido en 4 pantallas del teléfono, y lo empezó pidiéndome perdón. La palabra apareció, por fin. Decía haberle dado muchas vueltas, entender que su silencio en la cabaña me dejó sola, y sentirlo de verdad. Y si el mensaje hubiera terminado ahí, yo hoy estaría contando otra historia, porque a partir del segundo párrafo empezó a explicar. Me explicó que ella creció en el mismo pueblo que yo y que nunca le enseñaron a manejar esas situaciones. Me explicó que congelarse es una respuesta involuntaria y que no debería juzgarla por eso. Me explicó que llevaba días sintiéndose fatal y que le costaba dormir. Y para el cuarto párrafo, sin que yo hubiera contestado una sola palabra, la persona que estaba mal en esa historia ya era ella, y yo estaba leyendo un mensaje donde tenía que consolar a alguien por el daño que me habían hecho a mí. Terminaba pidiéndome que fuera a la boda igual, no como dama de honor, sino como invitada, para que el grupo no se rompiera. Le contesté, algo corto. Le dije que aceptaba sus disculpas por el silencio, que se lo agradecía sinceramente, y que aún así no iba a ir, porque el problema no era mi capacidad de perdonar sino mi capacidad de caminar. Le dije también que su consejo del auto, el de ignorar el racismo y después decidir no volver a estar con esa gente, me había parecido tan bueno que iba a seguirlo al pie de la letra. No contestó. Aparentemente el consejo funciona mejor cuando lo das. De Catherine sí hubo algo más, y esta parte me costó procesarla. 3 días después de mi renuncia me llamó, y esta vez sí atendí. Estuvo distinta. Reconoció haberle dado vueltas al asunto y que le dolía su reacción del primer día. Me dijo que ella no se había dado cuenta en el momento de lo grave que había sido, que estaba tomada y que todo pasó muy rápido. Le pregunté una sola cosa. Le pregunté si se había reído. Hubo un silencio largo, de esos que contestan solos. Después me dijo que sí, que probablemente sí, pero que no se rió del contenido sino del momento, que fue todo muy incómodo y que a veces uno se ríe de nervios. Y le creo. De verdad le creo. Creo que Catherine no odia a los judíos ni a los filipinos, creo que se rió de nervios, y creo en lo del alcohol. El problema es que a mí me da igual el motivo por el que se rió. Yo estaba parada en esa habitación escuchando el ruido, no la intención. Se lo dije de esa manera y se puso a llorar. Y ahora lo incómodo, lo que me impide quedar como la heroína del cuento. Yo la consolé. 11 años de costumbre no se cortan con un interruptor. Estuve 10 minutos diciéndole a la mujer que se rió de aquel comentario que se quedara tranquila, que no se arruinara la semana. Colgué y me quedé sentada frente a la mesa sin hacer nada. Y esto quiero dejarlo escrito, porque es lo que menos me gusta de mí en toda la historia. No salí de esa llamada enojada, salí preocupada por ella. 11 años de entrenamiento no se desarman en una semana, y la parte de mi entrenada para hacerme cargo del malestar ajeno seguía funcionando perfecto, aun cuando ese malestar era por lo que me habían hecho a mí. Y esa misma semana llegó algo concreto, con archivo adjunto, nada de charlas ni de audios. Me sacaron del grupo de la boda. Lógico, ya no era dama de honor, pero una de las chicas, la que menos hablaba de todas y que después resultó ser la única con criterio,
me mandó una captura antes de que me sacaran. Me la mandó sin comentario, solo la imagen. Era un intercambio de mensajes donde alguien se quejaba de Catherine, de su presupuesto, de lo pesada que se había puesto, de que se casaba por costumbre más que por ganas. Pensé que me la mandaba para mostrarme mi falta de exclusividad en el club de las quejas, le agradecí, y la archivé sin mirarla 2 veces. Guardé esa captura 11 meses en una carpeta del teléfono sin entender lo que tenía en la mano. Y a la semana siguiente se enteró la familia del novio. Actualización 3. La familia del novio se enteró de por qué renuncié, y la respuesta fue tan ordenada que casi da para estudiarla. Peter, el novio, me escribió. Fue educado, hay que decirlo. Me dijo que lamentaba muchísimo lo ocurrido, que su familia a veces tiene un humor pesado y que no lo hacen con mala intención. Me pidió que no dejara que eso arruinara la relación con Catherine. Le contesté agradeciéndole el mensaje, que además parecía sincero, y le hice una sola pregunta. Le pregunté si había hablado con su hermano y con Olivia sobre lo que dijeron. Me contestó que prefería no armar un problema familiar tan cerca de la boda. Le pregunté entonces si pensaba hablar con ellos después de la boda. Esa no me la contestó nunca, y a esta altura del asunto ya tengo una pequeña colección de preguntas mías sin responder, todas del mismo tipo, todas fáciles de contestar si la respuesta fuera sí. Ahí está todo. El problema no era lo que dijeron, el problema era que yo lo mencionara, y el problema mayor era que yo lo mencionara en una semana inconveniente. En un mundo perfecto ese comentario se habría hecho un martes cualquiera de febrero y todos habríamos estado más cómodos. Olivia, la del comentario, nunca me escribió, y eso, honestamente, es lo más coherente que hizo cualquiera de ellos. Al menos ella no fingió. Mientras tanto pasó lo otro, y esta es la parte que quiero contar bien porque es la única buena. Mis amigas de color se organizaron sin que yo pidiera nada. Una me llevó comida hecha por su mamá 2 veces en la misma semana. Otra, que vive lejos, me llamó todas las noches durante 6 días seguidos y no habló del tema ni una vez, solo me contó chismes de su trabajo hasta que me dormía. Una tercera, que trabaja en algo de salud, me armó un plan para recuperarme de la crisis física con la misma seriedad con la que se organiza una mudanza. Y ninguna, ni una sola, me preguntó si estaba segura de lo escuchado. Ninguna mencionó el contexto. Ninguna me sugirió ponerme en los zapatos de nadie. Hay algo que apareció en casi todas las historias que me contaron y que me terminó de ordenar la cabeza. Nadie recordaba con rabia al que hizo el chiste. Todos recordaban con rabia al que estaba al lado y no dijo nada. Eso no lo sabía cuando me senté en los escalones de atrás. Sobre lo mío, lo de sentir que no me corresponde estar enojada. Estuve trabajando en eso estas semanas, con ayuda, y llegué a algo bastante simple, aunque me costó llegar. Cuando Olivia dijo lo que dijo, no estaba haciendo un análisis genealógico. No le importaba cuánto de mí es una cosa y cuánto es otra, ni si voy o no voy a un templo. Me miró, decidió una categoría, y disparó. Si ellos no necesitan que yo sea suficientemente algo para tratarme así, yo no necesito ser lo suficientemente para que me duela. Me tomó 31 años entender eso. Más vale tarde. Sobre lo físico, que también preguntaron. La crisis duró 11 días. Perdí una semana de trabajo, cancelé 2 compromisos esperados durante meses, y hubo 3 días con ayuda para bajar una escalera. Ese es el costo real, en unidades verificables, de poner el 110% de mi energía en un fin de semana donde nadie iba a defenderme. Y hubo un detalle menor, que en su momento anoté sin darle importancia y que después resultó ser el primer hilo suelto. Una de las chicas del grupo me escribió para avisarme, medio incómoda, que la versión del vestido no había salido de la nada. Alguien la había puesto a circular con nombre y apellido, contándola como si fuera un dato confirmado. Esa alguien era Miranda. Y hubo un hecho más, con testigos. En la fiesta, el hermano del novio repitió el mismo tipo de comentario delante de otra gente, sin mí en la sala. Una pareja de invitados se levantó y se fue antes del postre, y no en silencio. Me lo contaron 2 personas distintas con el mismo detalle. O sea que la cosa nunca fue por mí en particular. Yo simplemente fui la primera. En ese momento me dio rabia y nada más. Lo archivé. Lo que no podía saber es que Miranda llevaba mucho tiempo poniendo cosas a circular, y que yo no era ni de lejos su tema principal. Lo que faltaba era la boda, y la boda fue el sábado pasado. Actualización 4. Han pasado 11 meses desde la boda a la que no fui, y escribo esto porque el grupo del que hablé en todo este relato ya no existe. Y no lo rompí yo. Empiezo por lo mío, que es breve. No fui. Pasé ese sábado en mi casa y no fue un día heroico ni liberador, fue un día raro. Tenía el teléfono boca abajo y me la pasé pensando en qué estarían haciendo a cada hora, porque me sabía el cronograma de memoria, lo había ayudado a armar. A las 6 pensé que estaría entrando, a las 9 pensé en los discursos. Esa es la parte que nadie cuenta de cortar con gente, que la costumbre sigue funcionando sola un rato largo después de tomada la decisión. Mi cuerpo pasó ese sábado entero cumpliendo el horario de una boda a la que no fui. Samantha me mandó fotos esa noche, sin pedírselas. 4 fotos de todas juntas, sonriendo. No sé si fue crueldad o falta absoluta de registro, y con los meses concluí algo peor. La segunda opción es la más triste. No contesté. El juego de té se lo mandé igual. Lo pensé bastante, podría haberlo tirado o vendido, pero lo hice para ella durante 3 semanas, pieza por pieza,
en un momento en que la quería mucho, y esas 3 semanas existieron aunque el resto se arruinara. Se lo mandé sin tarjeta. Me contestó que era precioso. Y ahora lo que no vi venir, y que me llegó por el lado más inesperado. En febrero me escribió Olivia. Sí, esa Olivia, la del comentario. La única de esa cabaña en volver a dirigirme la palabra fue justamente ella, y no para disculparse. Escribió porque estaba furiosa y necesitaba confirmar un dato. En la familia del novio había caído un problema serio. Después de la boda empezó a filtrarse que alguien del entorno de Catherine venía hablando mal de ellos desde hacía meses. De la cabaña, del dinero, de cómo criaron a Peter. Y también, y esto reventó todo, de Catherine misma. Todo eso estaba por escrito, en un chat que Miranda mantenía con 2 personas de esa familia desde antes de la despedida. Miranda, la misma que me dio 60 minutos de charla sobre ponerme en los zapatos de los demás y suponer buenas intenciones. La misma que me explicó que en esas situaciones lo que corresponde es ignorar y seguir. Llevaba meses siendo la fuente de la familia del novio sobre su propia amiga. Y ahí, 11 meses después, terminé de entender una cosa que me había quedado dando vueltas. Yo siempre me pregunté por qué esa gente, que no me conocía de nada, se sintió tan cómoda tan rápido conmigo. ¿Por qué el segundo día ya bromeaban delante de mí sin ningún cuidado? La respuesta estaba en ese chat. No estaban probando el terreno, ya tenían el informe. Alguien les había contado con anticipación quién era cada una de nosotras, quién se iba a quejar, quién no, y quién era la sensible del grupo. El silencio de Miranda en esa cabaña nunca fue parálisis. Era coherencia. Olivia me preguntó si yo sabía algo, porque estaba reconstruyendo el asunto. Le contesté la verdad, no sabía nada, y le dije una cosa más, la persona indicada para esas preguntas era Catherine. No volví a contestarle. Con eso me alcanzó. A Olivia no le pasó nada. Sigue con su vida sin un rasguño visible. El hermano del novio tampoco. El karma, si es que funciona de alguna manera verificable, no agarró por donde la gente espera que agarre. Agarró por Miranda, que era la última persona en la que yo pensaba cuando imaginaba consecuencias, y que había pasado 4 horas explicándome la importancia de suponer buenas intenciones. Y si alguna de ellas está leyendo esto, cosa bastante probable a esta altura porque el enlace circuló bastante, quiero aclarar una sola cosa. Yo no mandé nada, no filtré nada y no hablé con nadie de esa familia. Ni falta que hizo. Catherine se enteró en marzo, por la propia familia de su esposo. No sé cómo fue esa conversación y no quiero saberlo. Lo que sé, porque me llegó por 3 lados distintos, es que el grupo se deshizo en cuestión de semanas. Miranda quedó afuera de todo. Samantha se puso de su lado, porque son amigas desde antes, y eso la dejó afuera también. Emma intentó quedar bien con todas y terminó sin ninguna. De las 6 que éramos, hoy no se hablan entre ellas ni de a 2. Y aquí viene lo único que me tocó hacer, y fue en abril. Catherine me escribió un mensaje largo, muy distinto al de los 4 minutos. Me pedía perdón, y esta vez sí decía la palabra, sin condiciones ni explicaciones alrededor. Me decía que había estado rodeada de gente equivocada, que se había reído por seguir a otros, y que ahora entendía lo que se sentía estar de mi lado de la mesa. Le creo, de verdad le creo. Le contesté que le agradecía el mensaje, que lo aceptaba, y que le deseaba lo mejor de manera sincera. Y añadí que no volveríamos a ser amigas, no por rencor sino por algo más simple. Le dije que ella entendió lo que me pasó cuando le pasó a ella, y que yo necesito estar cerca de gente capaz de entenderlo antes. No me contestó, y me parece bien. ¿Cómo quedó todo? Para cerrar, con Catherine, Samantha, Miranda y Emma no hay nada, y creo que no lo va a haber. No hubo escenas de cierre, se fue apagando. De la familia del novio no supe nada más después del mensaje de Olivia. Lo que conservé son las 3 amigas que ya tenía y que no había visto bien, las que me llevaron comida y me llamaron 6 noches seguidas sin mencionar el tema. Con una de ellas, hablo todos los días. Volví al taller de cerámica, que había dejado. Terminé el juego de tazas que empecé al mismo tiempo que el otro. Ese sí se quedó en mi casa. Durante meses le di vueltas a por qué esa familia se había ensañado justo conmigo, si yo era la que menos conocían. Ahora sé que fue porque alguien de mi lado de la mesa les había dicho por dónde entrar. Las que hicieron los chistes eran desconocidos y se van a morir siendo desconocidos, y a ellos no les debo ni un pensamiento. Lo que me rompió fue que 4 mujeres que me conocían desde los 15 años eligieran no levantarse de la silla, ni durante, ni después, ni cuando me vieron llorando por la ventana mientras servían la comida. Ah, y la captura, esa que me mandaron sin comentario y que archivé sin mirarla 2 veces. Era de ese chat. La tuve 11 meses guardada en una carpeta del teléfono, entre fotos de recetas y de tazas a medio pintar, sin tener la menor idea de lo que estaba cargando. La borré el mes pasado, haciendo espacio para fotografiar las tazas nuevas. En su momento me pareció que no servía para nada. Y al final no sirvió, la verdad. Todo se destapó igual, sin mí, mientras yo estaba en casa aprendiendo a hacer un esmalte.